Uno de los aspectos que cubre la normativa es la necesidad de conocer, comprender y respetar los espacios aéreos, sus diferentes tipos, las restricciones y los procedimientos y el equipamiento que hay que contar para operar en determinados espacios aéreos. Por un lado, tenemos los que se llaman servicios de tránsito aéreo, Air Traffic Services en inglés. De los servicios de tránsito aéreo dependen un servicio de información de vuelo, un servicio de control de tráfico aéreo y un servicio de alerta. El servicio de información incluye asesoramiento, todo tipo de información. El control de tránsito aéreo está destinado a prevenir colisiones entre aeronaves y asegurar un flujo eficiente del tránsito aéreo. Y el servicio de alerta incluye un sistema de alerta y eventual coordinación del auxilio de los servicios de búsqueda y salvamento, que el acrónimo en inglés es SEARCH, por búsqueda y rescate, Search and Rescue. Bien, entonces, no es muy complicado. Los servicios de tránsito aéreo incluyen estos tres servicios y sus respectivas áreas de dominio de determinadas actividades. Las dependencias a través de las cuales esos servicios se prestan a la comunidad aeronáutica son el Centro de Información de Vuelo, Flight Information Center, que brinda el servicio de información de vuelo, Flight Information Service, el de alerta y el de control de tránsito aéreo lo hace a través de subdependencias del control de tránsito aéreo, ATC, que son el centro de control de área, el control de aproximación, la torre, eventualmente control terrestre, eventualmente una frecuencia para la asignación de permiso de tránsito o clearance delivery, etcétera. Depende de la jerarquía, la cantidad de movimientos del aeropuerto, etcétera. Por lo tanto, cuando hablamos de control de tránsito aéreo, tengamos presente que no es lo mismo que servicio de tránsito aéreo. El control de tránsito aéreo es uno de los servicios del tránsito aéreo. El espacio aéreo de nuestro país está dividido en lo que llaman FIRS, por Flight Information Region, regiones de información de vuelo. Toda la superficie del país y su espacio aéreo posterior, superior a la superficie, está dividido en 5 regiones de información de vuelo y una región que abarca todo el territorio. La región de información de vuelo, uno es de Resistencia, Córdoba, Mendoza, Ezeiza y Comodoro Rivadavia, son las 5 regiones de información de vuelo las mencionadas, y hay una superior a todas ellas por encima de nivel de vuelo 24.500 pies o Flight Level 245, que es la Upper Information Region, que quiere decir región de información superior, y hay una sola que se denomina Ezeiza. Estas regiones de información de vuelo, al incluir todo el territorio y su espacio aéreo correspondiente, incluyen espacios aéreos controlados y espacios aéreos no controlados. Y ya vamos a ver que no es lo mismo para el aviador los procedimientos, las comunicaciones, las limitaciones, restricciones o prohibiciones que tiene que tener, depende de que vaya a operar en un determinado espacio aéreo y depende de su licencia, el equipamiento de su aeroplano,
etcétera. Una de las cuestiones que vimos en su momento y vamos a repetir es la definición, el concepto, porque es muy importante, de las distancias verticales. Se denomina elevación a la distancia vertical que hay entre el nivel medio del mar, la superficie del nivel medio del mar, y un determinado punto en la superficie terrestre, que puede ser, como en este caso, la elevación de este cerro o puede ser la elevación de esta torre. Es un punto en la superficie terrestre y su distancia vertical a el nivel medio del mar. A eso se le llama elevación. Entonces no podemos decir de otra manera en el contexto aeronáutico, no le podemos llamar de otra manera a esa distancia vertical, porque es distinto a otras palabras que en el lenguaje cotidiano pueden significar lo mismo, pero en el contexto de aviación hay un sublenguaje técnico que no tolera llamar a las cosas como lo primero se nos viene a la mente, sino de acuerdo a su definición. La altura, que es la distancia vertical entre un objeto en el aire, como puede ser un aeroplano, y la superficie terrestre en ese lugar, es lo que mediría un radioaltímetro. Esta altura no va a ser la misma si este avión pasa ahora por acá, porque la distancia al tope de la montaña es distinta. Eso es altura, por eso se llama altitud absoluta en inglés. Se llama height y el altímetro se está regulado al QFE para obtener en la lectura del altímetro altura, o sea, la distancia vertical entre el avión y un determinado lugar en la superficie terrestre, arriba de la pista, etcétera. Respecto a la superficie terrestre, esta torre tiene esta altura, pero no esta elevación. Esto es la altura, la distancia vertical entre un objeto y la superficie terrestre en el lugar donde el objeto está. El nivel de vuelo, que es sinónimo de altitud de presión, pero para el control de tránsito aéreo se llama flight level o nivel de vuelo y se abrevia FL por flight level, es cuando ajustamos el altímetro, la ventanilla Cosman del reglaje altimétrico al valor de QNE, que es 1013 o 2992, 2992 en pulgadas, que es lo mismo que decir altitud de presión, como vimos en su momento. Es la distancia vertical entre un avión o un objeto en el aire y un plano de presión determinado, en este caso 1013, el estándar, que se llama QNE cuando lo ajustamos en el altímetro. Entonces, es esa distancia vertical entre el avión y el plano de presión 1013 o 2992 en ese lugar donde el aeroplano se encuentra. Y la altitud es también denominada altitud verdadera, es cuando ajustamos en el reglaje altimétrico QNH, que es la presión de un determinado lugar en el planeta reducida al nivel del mar, y por lo tanto es la distancia vertical entre ese objeto o aeroplano suspendido en el aire y el nivel medio del mar. Entonces, de vuelta, como lo vimos en performance y en meteorología, una cosa es altitud, otra nivel de vuelo, otra altura y otra elevación. Hay que tenerlo muy presente. Al tener presente esto, viene un concepto muy importante y un procedimiento que corresponde hacer cuando es debido, y es tener muy claro los conceptos de altitud, de transición, nivel de transición y capa de transición. Hay aeronaves, como ustedes ven,
en todo el espacio aéreo, alrededor, en las inmediaciones de este aeropuerto, en distintas distancias verticales con respecto, por ejemplo, al nivel del mar. Es obvio. Ahora, ¿qué pasa? Hay una línea imaginaria que se llama altitud de transición y cuyo valor figura en las cartas del aeródromo correspondiente. Si estamos operando en este aeródromo, las cartas correspondientes a este de navegación, de aproximación, etcétera, correspondientes a este aeródromo, van a mantener, van a tener información sobre la altitud de transición, que es fija para cada aeródromo. Por ejemplo, en la Argentina, en Aeroparque, le van a decir que altitud de transición son 3.000 pies. Entonces, a los 3.000 pies es esta distancia, esta línea imaginaria que se llama altitud de transición. 1.000 pies por encima de ella, 1.000 pies por encima de la altitud de transición, hay otra línea imaginaria que se llama nivel de transición, pero que en vez de ser fijo para un determinado aeródromo, lo determina el control de tránsito aéreo para las condiciones de presión de ese día, de presión atmosférica de ese momento, para que siempre haya lo más cercano posible a 1.000 pies de diferencia vertical entre la altitud y el nivel de transición. Esto implica que cuando un aeroplano despega de un determinado aeropuerto, va a despegar con su altímetro indicándole altitudes, o sea, QNH, o sea, la presión atmosférica del lugar reducida al nivel del mar. Y si va a mantenerse por debajo de los 3.000 pies, que es la altitud de transición, va a manejarse siempre en altitudes y no va a hacer ninguna corrección en el altímetro. Esa es la altitud de transición. Por debajo de esos 3.000 pies imaginarios de un determinado aeródromo, pero que de vuelta está fijo para cada aeródromo, si yo me manejo por debajo porque tengo un vuelo corto o el aeroplano no sube más que eso, lo que sea, o no quiero porque arriba tengo más viento, quiero ir a 2.500 pies, bueno, cualquier cosa por debajo de los 3.000 pies para esta zona de este aeródromo, voy a volar con el altímetro regulado en QNH y lo que voy a leer son altitudes y lo que voy a reportar cuando el control de tránsito aéreo me pregunte él me va a preguntar qué altitud tengo y yo voy a contestar en términos de altitud, mi distancia vertical leída en el altímetro. Ahora, si yo tengo que ascender a un nivel superior a la línea imaginaria denominada altitud de transición, de vuelta por debajo de la altitud de transición, siempre QNH, si yo tengo que ascender, voy a cruzar el nivel de transición. Para lo cual, una vez que pase la altitud de transición en ascenso, como puede estar este aeroplano para seguir, una vez que paso la altitud de transición, tengo que selectar en mi altímetro 1.013 o 2992. Porque a partir de la altitud de transición yo empiezo a volar en nivel de vuelo, flight level, con el altímetro reglado, ajustado a QNE, que es 2992 o 1013, y se llama flight level. Por lo tanto, una vez que pasé la altitud de transición, el control de tránsito aéreo me va a preguntar, confirme nivel de vuelo, ya no qué altitud, porque yo no voy a tener QNH en el altímetro, voy a tener 2992, 1013. O sea, QNE, voy a leer niveles de vuelo. La capa esta de 1.000 pies
de distancia vertical entre una línea imaginaria, la altitud de transición, y la otra, nivel de transición, se llama transition layer o capa de transición. ¿Por qué? Porque los aeroplanos que están descendiendo pasa lo mismo. El control de tránsito aéreo le va a decir nivel de transición 4.0, 4.000 pies, porque son flight level, y cuando este señor pase 4.0, 4.000 pies, que va a tener acá regulado 1.013 en su altímetro, cuando toca 4.000 pies, nivel de vuelo 4.0 en descenso, cambia a QNH y empieza a manejarse en altitudes, porque va a estar dentro de la capa de transición y en descenso. En lugares como Estados Unidos, México, Canadá y algunos otros en el mundo, no hay capa de transición y la altitud de transición es fija siempre para todo el espacio aéreo del país, que es nivel de vuelo 180 o 18.000 pies. Ahí en ascenso y en descenso se cambia en ascenso a 1.013, en descenso a QNH correspondiente para la zona donde voy a estar volando, que el controlador me va a ir dando el QNH de cada región. Les digo esto porque si en algún momento operan en algún país que no haya capa de transición y en las cartas no figure la transition altitude, 3.000 pies o algo así, es porque ya todo el mundo sabe, debería saber que operando en ese país se cambia a 18.000 pies, sí o sí, tanto ascendiendo como descendiendo. El control de tránsito aéreo ejerce las funciones de control de aeródromo, centro de control de área, control de aproximación o partidas, departure or approach, control de salida y aproximación, y el control de aeródromo lo ejerce a través del control de la torre, torre de control, tower, control de superficie, ground, eventualmente pre-departure clearance o clearance delivery, que es la frecuencia para asignación de permisos de tránsito para vuelo por instrumento. Dentro del espacio aéreo controlado, este espacio aéreo está organizado de determinada manera que nosotros necesitamos conocer, comprender y respetar cuando operamos. Ayer o en estos días, pero no importa la fecha, eh, un piloto operando un avión monomotor, un Cessna Caravan, despegó de Punta Arenas y aterrizó sin permiso en la superficie de la Antártida que le corresponde al sector que le corresponde a Chile sin autorización. Se desvió sin autorización de la ruta propuesta en el plan de vuelo. Se dispararon todos los servicios de búsqueda y salvamento y el tipo terminó aterrizado en la Antártida porque tenía la intención de aterrizar en los 7 continentes. Ahí viene la parte donde, lo insisto, el sistema aeronáutico es tal que lo que no está prohibido es obligatorio. Hay cosas que están prohibidas. Pero las cosas que están permitidas, como operar en los 7 continentes, es obligatorio hacerlo de determinada manera, ajustándose a las reglas internacionales y nacionales del país donde uno está sobrevolando o operando en su espacio aéreo o territorio. No se puede hacer lo que uno quiere. El señor está preso ahora, seguramente va a pagar una multa muy importante porque cuando se disparan todos los servicios de búsqueda y salvamento y no hubo una tal emergencia, todos los servicios los tiene que costear, los tiene que pagar el piloto al mando. Bueno, es una razón importante para lo que digo de conocer, comprender y respetar y hacer respetar las regulaciones en términos de, por ejemplo, el tema que estamos viendo ahora, que es espacio aéreo. Pero todas las regulaciones de la aviación civil conducen exactamente a lo mismo, a señalar
explícitamente lo que por alguna razón está prohibido y lo que está prohibido no se puede hacer, no se debe hacer, y en consignar que todo lo que sí está permitido hacerse, no está permitido hacerse de cualquier manera, está permitido hacerse a través de un determinado procedimiento. Ese señor, si hubiera manifestado su intención a las autoridades chilenas, las autoridades chilenas le hubieran explicado cuál es el procedimiento, la normativa y las razones por las cuales hay una normativa distinta en Chile para operar en una base militar en la Antártida. Eh, no, las normas no son caprichosas, son para protegernos y proteger a los demás, mucho más en un sistema con baja tolerancia al error. Entonces, si encima del error cometemos infracciones, violaciones a las normas y procedimientos, nos estamos buscando un verdadero problema. Como mínimo, si no afecta a la salud, estar preso unos cuantos días y tener que pagar una multa extremadamente considerable, porque son muy caros todo el despliegue de todos los servicios de búsqueda y salvamento. Se denomina espacio aéreo controlado a un espacio aéreo de dimensiones definidas, dentro del cual se facilita el servicio de control de tránsito aéreo de conformidad con la clasificación del espacio aéreo. Posteriormente vamos a ver a qué nos referimos, cómo se clasifica el espacio aéreo. Y según la clasificación del espacio aéreo dentro del cual yo esté, se va a facilitar determinado servicio de control de tránsito y en otros otro diferente. Dentro de lo que se denomina espacio aéreo controlado, hay áreas de control, zonas de control, aeródromos controlados y zonas prohibidas, restringidas y peligrosas. Vamos a ocuparnos de cada uno de ellos. Las áreas de control son un espacio que comienza habitualmente en la República Argentina, en el Estado argentino, a nivel de vuelo 4.5, o sea, 4.500 pies sobre un altímetro regulado a 1.013, a Pressure Altitude, QNE. La base de una área de control que se llama TMA, la abreviatura, está generalmente a nivel 2, 4, a nivel 4.5, 4.500 pies, y finaliza en un tope de 245, de 24.500 pies. Normalmente ese es el límite de la terminal. Hay terminales que tienen el límite superior a nivel 145 y posteriormente ya no corresponde al control terminal. Generalmente, el área de control terminal, las TMA, van de 4.5 a 1.45, de 4.500 a 14.500 pies, como ya lo vamos a ver. Por lo tanto, es importante que ustedes sepan, antes de ver la clasificación de los espacios aéreos, cuál es el concepto de área terminal, área de control y área de control de aeródromo. El área de control es un área tal que dentro de la cual tiene el control un aeródromo en general, un aeropuerto relativamente grande, importante, como en el caso de las inmediaciones de Buenos Aires, Ezeiza y Aeroparque, y dentro de la CTR, que es la abreviatura de área de control, por ejemplo, de Aeroparque, vamos a tener la ATZ, que es el área de control de aeródromo de cada aeródromo en particular. Por ejemplo, San Fernando, Quilmes, y dentro de, no me acuerdo si Palomar, Morón están dentro de la de Aeroparque o Ezeiza, pero eh, el concepto es que el área de control va desde la superficie hasta aproximadamente
eh, 5.500 pies y dentro de ella, hasta desde la superficie y hasta 1.500 o 2.000 pies están las zonas de control de aeródromo, que ahora lo vamos a ver más en detalle. El área de control a la que nos estamos refiriendo desde, como dijimos, recuerden, área de control entre 4.500 y 14.500 pies, el área de control es un espacio aéreo controlado que se extiende hacia arriba desde un límite especificado sobre el terreno, como acabamos de decir. Se extiende hacia arriba desde los 4.500 y con un límite a los 14.500. Se llama, está conformada, un área de control puede estar conformada por la terminal, TMA, Terminal Maneuvering Area, y por las aerovías, que se abrevian por Airway, se abrevia AWY. Entonces, en general, las aerovías entre Buenos Aires y Rosario, entre Buenos Aires y Bahía Blanca, si esta fuera la terminal de Ezeiza, parten y confluyen siempre en un área de control terminal. Y por lo tanto, el área de control está formada por área de control terminal y aerovías, que, como dijimos, la base no llega al piso. La TMA, dentro del área de control, que dijimos son terminales y aerovías, la terminal o TMA es un área de control establecida generalmente en la confluencia de rutas, o sea, aerovías, de servicio de tránsito aéreo, en las inmediaciones de uno o más aeródromos principales. Por ejemplo, el área de control terminal de Aeroparque, que en vista, en perfil y en planta la podemos imaginar así. Normalmente tiene el área de control, perdón, de Ezeiza, la TMA de Ezeiza, normalmente tienen un radio de 55 millas o 102 kilómetros alrededor de la radioayuda de ese aeropuerto principal, como en este caso Ezeiza. Las aerovías más genéricamente designadas rutas de servicio de tránsito aéreo o rutas ATS, pueden estar formadas por aerovías propiamente dichas, rutas RNAV, rutas RNP, eh, salidas estándar y llegadas estándar. Las aerovías son áreas de control o parte de ellas dispuestas en forma de corredor y equipadas con radioayudas para la navegación. Por lo tanto, de vuelta, si en una vista en perfil del área de control terminal de Ezeiza, con un radio de 55 millas y desde los 4.500 hasta los 14.500 pies de flight level, de nivel de vuelo, las distintas aerovías van a salir con relación al BOR, a la radioayuda de Ezeiza, hacia radioayudas en otros lugares sobre la Tierra que sirvan para orientar esas aerovías. La zona de control es un espacio aéreo controlado que cubre uno o varios aeropuertos, como lo dijimos recién, y protege los tránsitos desde y hacia esos aeropuertos, normalmente bajo la responsabilidad del control de aproximación del aeropuerto principal. En el caso de la CTR Aeroparque, la zona de control de Aeroparque, dentro de ella está la ATZ San Fernando, ATZ 25 de Mayo, perdón, Campo de Mayo, la ATZ Palomar y la ATZ Aeroparque. Entonces, dentro de la zona de control, dentro de esta zona de control, están una o más zonas de control de aeródromo, que es así corresponde a un aeródromo en particular y la cantidad de pistas que ese tenga. Y la zona de tránsito de aeródromo, o ATZ, es un espacio aéreo controlado
que se extiende hacia arriba desde la superficie terrestre hasta un límite superior específico, habitualmente entre 1500 y 2000 pies de QNH, de altitud, normalmente bajo la responsabilidad de un controlador de torre o tower de un aeródromo principal o de el aeródromo, si el aeródromo al que pertenece la zona de tránsito del aeródromo es controlado, entonces, como en el caso de San Fernando, bueno, bajo la responsabilidad del controlador de torre de San Fernando, desde la superficie hasta un límite específico, aproximadamente entre 1000 y 2000 pies de altura y entre 2 millas náuticas y 5 de radio como concepto de lo que es una zona de tránsito de aeródromo. Y vista en planta puede tener una o más pistas, siempre dentro del radio y de la distancia vertical especificada. Por lo tanto, se denomina un aeropuerto o un aeródromo controlado, es aquel en el que se facilitan los servicios de tránsito aéreo, facilitan el servicio de control de tránsito aéreo para el tránsito de aeródromo de ese aeropuerto. No implica necesariamente que deba existir una zona de control. Puede haber un aeropuerto controlado sin estar dentro de la zona de control de otro aeropuerto. Por ejemplo, si esta es un área de control terminal de la que salen y entran, como dijimos, aerovías, puede haber una zona de control del aeródromo desde la superficie hasta los 1500, 2000 pies, sin que esta zona de control del aeródromo esté dentro de una CTR o zona de control. En definitiva, esas son las categorías de espacios aéreos controlados.